Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. ¿Reforma tributaria camuflada? Esa es una de las críticas que hay contra el Plan Nacional de Desarrollo, el cual propone crear algunos impuestos, pondría a todos los colombianos a declarar renta y hasta levantaría la llamada reserva tributaria. Analizaremos estos temas polémicos y preocupantes con Lisandro Junco, exdirector de la DIAN. Traslados de un operador a otro. Durante el año pasado, millones de colombianos decidieron abandonar su empresa prestadora de la telefonía celular y se fueron para la competencia. Nos acompaña Nicolás Silva, experto de la Comisión Reguladora de Comunicaciones, para explicar por qué está ocurriendo esto. Aumenta la compra de seguros en Colombia. Fasecolda reveló que cada vez hay más colombianos que entienden la necesidad de estar asegurados contra incendios, muertes, enfermedades y otras adversidades. Les tenemos cifras sobre el positivo balance alcanzado durante el año pasado. Comenzamos esta emisión hablando del Plan Nacional de Desarrollo y de varias preocupaciones que ahora están surgiendo entre distintos expertos por temas tributarios que plantea este proyecto. Por eso hemos querido invitar al doctor Lisandro Junco, quien fue hasta el mes de agosto del año pasado director general de la DIAN. Doctor Junco, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Hola Víctor, muy buenas noches para ustedes y para toda la audiencia de Caracol. Doctor Junco, un plan de desarrollo, el que sea, puede introducir normas tributarias o estas cosas solo se deberían tramitar a través de una reforma tributaria. Técnicamente debe ser una unidad de materia. Eso es lo que ha pedido el Congreso y ha reiterado en varias ocasiones la Corte Constitucional, de que todo tiene que tener una unidad de materia. Es decir, meter impuestos o tributos en un plan de desarrollo no es pertinente. Sin embargo, conocemos casos de tributos como el impuesto a la guerra, que fue incorporado en un plan de desarrollo y aún continúa. Ese todavía vive, lo han querido eliminar, pero no, ese permanece con otro nombre, ¿no? Doctor Junco, hablemos del tema de la reserva tributaria. Antes de que nos hable sobre lo que usted ve en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿por qué no nos explica este concepto? ¿Qué es la reserva tributaria y por qué es importante para un país? Colombia ha tomado una decisión desde la Constitución Política y es proteger los datos de las personas. Ustedes han visto todos los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre el habeas data, la reserva legal de los datos, y toda esta estrategia ha sido vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio. Hay una ley de habeas data que incluye incluso los datos tributarios. Adicionalmente, el Estatuto Tributario recoge ese habeas data en el artículo 583 y establece una reserva de los datos tributarios de todos los ciudadanos que le aportan al fisco nacional. Muchos municipios también tienen esa reserva. ¿Qué es lo que estamos viendo en el Plan Nacional de Desarrollo? Que se crean dos estrategias. La primera de ellas, que está dirigida por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, que crea un programa que se llama Renta Ciudadana, podrá tener todos los datos de los contribuyentes del país. Eso significa que se rompe esa reserva, ese habeas data, y se van los datos que siempre ha custodiado la DIAN y ha protegido la DIAN y que tiene parámetros de seguridad de la información bastante altos, que incluso en la época que yo estaba de la dirección de la DIAN, intentaron hackear a la DIAN y nunca pudieron. Acuérdense que hace unos años hasta Anonymous decía que había podido entrar a la plataforma de la DIAN y no pudieron. Y hoy en día, con esta propuesta de Plan Nacional de Desarrollo, quieren tener esos datos de todos nosotros, de todos nuestros ingresos, nuestros activos y pasivos. Creo que es una discusión importante darla en el escenario del Congreso de la República. Lo segundo, el Registro Universal de Ingresos, que ya más adelante hablaré sobre ese punto del impuesto a la renta. También le da facultades ya no al DPS, sino al DNP, el Departamento Nacional de Planeación, de tener todos los ingresos de nosotros los colombianos y crear una declaración base del impuesto a la renta. Entonces son dos escenarios que nos prenden a las alarmas de que se puede estar levantando la reserva legal tributaria. Y hay un tercer caso, que es un artículo que habla de que toda la información de cualquier entidad del Estado, sin que medie un convenio o sin que medien políticas de protección de datos, las puede tener el DANE. Y eso es muy importante también. Acuérdense que el año pasado el DANE fue hackeado. Sí. Ahí es el DANE con la información de todos los colombianos hackeada.
el DPS y el DNP. Pero, Obviamente no pero queremos doctor llegar a Junco, ese- la preocupación es suya, la preocupación suya radica básicamente en eso, en que puedan hackear la información y se filtre, o hay una preocupación más allá, porque al final uno dice, listo, nuestra información tributaria pues ya está en la DIAN, y la DIAN es el gobierno nacional. ¿Cuál es el problema que otra dependencia del mismo gobierno nacional también tenga nuestra información tributaria? Hoy en día no la puede tener. Hoy en día no la puede tener. Recuerde ese caso de un director general de la DIAN que compartió con otras entidades del Estado, el DAS, la información tributaria de magistrados. ¿Qué le pasó a ese director de la DIAN? Estuvo detenido, estuvo condenado por haber compartido esa información. En este caso, nosotros lo que estamos viendo es que se puede politizar los temas tributarios cuando siempre se ha manejado y se ha custodiado desde un punto de vista técnico, que nadie sepa cuánto gana usted, Víctor, cuánto gano yo, que solo lo sepa la autoridad tributaria para que haga el debido control. En este caso, lo que va a haber es una socialización de declaraciones y no solo prácticamente lo que pasa hoy en día con los funcionarios públicos, que todos los funcionarios públicos debían o deben, en el caso de nosotros debían, en el caso actual deben publicar sus declaraciones de renta. Imagínense la declaración de renta de tantas personalidades en el país en el Twitter o en redes sociales. Esto no es pertinente y no lo considero yo técnico. Bueno, será una discusión muy interesante entonces que se abordará en el Congreso de la República. ¿Qué es eso? Y usted lo mencionaba ahorita por encima, de que ahora todas las personas, no sé si yo entendí bien el artículo, todos los colombianos estarían obligados a declarar renta en el país, porque según tenemos entendido, solo un grupo pequeño de personas deben cumplir con esta obligación. Aquellos que, por ejemplo, este año tengan ingresos superiores a los 53 millones de pesos aproximadamente. ¿Es así? ¿Ahora todo el mundo declararía renta? Es así como lo está escrito en el programa de registro universal de ingresos o declaración universal, como lo ha dicho miembros del gobierno nacional. ¿Qué es lo que significa esto? Que todos los colombianos deben hacer su declaración de renta, porque tendrían el ingreso universal de todos nosotros. No solo los que contribuimos y pagamos, sino también de aquellas personas que no están haciéndolo hoy en día. En pocas palabras, bajan técnicamente la base gravable, pero no tendrían que pagar el impuesto, pero sí tendrían que declarar. Esto se solventaría y uno quedaría tranquilo si la DIAN se lo hace a esas personas a través de la declaración sugerida, como usted ha visto, que hoy en día casi todos nosotros nos llega una declaración sugerida. El problema es que quien quedó facultado es el DNP. Entonces, ahí relegan a la DIAN, que tiene el conocimiento de la factura electrónica, de la nómina electrónica, de todos los ingresos de los colombianos, y se la dan al DNP para que aprenda a hacer lo que la DIAN hoy en día sabe hacer muy bien. Ahora, pero no sería, digamos, transparente. Tengo entendido que en muchos lugares del mundo la población, la mayor parte de la población declara renta, es decir, cumple con esta obligación, porque hay una gran diferencia entre declarar y pagar el impuesto de la renta. Esto no quiere decir que todas esas personas pagarían impuestos. Es positivo, esto es un tema muy positivo. Ahora bien, lo que no me gusta a mí particularmente es por qué no se presentó en la reforma tributaria presentada el semestre pasado. Aquí estamos hablando del Plan Nacional de Desarrollo, cuando estamos hablando de que ahora todos vamos a declarar renta. Entonces creo que por unidad de materia puede haber alguna falencia. Sin duda, es una punta de lanza para poder avanzar hacia ampliar la base gravable de los impuestos. Nosotros, incluso en la Ley de Solidaridad Sostenible, lo presentamos, pero mire lo que generó eso. Generó una gran afectación social, una gran cantidad de marchas, cuando nosotros lo que hicimos fue, usted no va, y acuérdese las palabras que nosotros salíamos a decir a medios con el ministro Carrasquilla, con el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, e incluso yo, usted no va a pagar más, usted lo que tiene que declarar. Pero aquí, en el plan de desarrollo, se mete esa figura que vale la pena decir y rescatar que es algo positivo para poder también mirar técnicamente esos programas sociales. Yo creería que lo pertinente es que se diera la discusión en el escenario competente por unidad de materia, en una norma 100% tributaria y no metida ahí en el Plan Nacional de Desarrollo. Ah, bueno, no le parece malo del todo, tiene sus observaciones. Ahora, hay una gran pregunta y yo se lo tengo que confesar, cuando yo he intentado declarar renta a través de las plataformas que ha dispuesto la DIAN para que uno lo haga solito, sin la ayuda de nadie, y la verdad no he podido. Todavía
todavía se me hace un poco engorroso, y me toca acudir al servicio de un contador y ahí hay un costo adicional. ¿Qué pasa con la persona de bajos ingresos que tiene un salario mínimo, inclusive ingresos por debajo, si esto se va a universalizar? ¿Le tocaría en este caso también para declarar renta llegar a contratar los servicios de un contador? No lo veo así, porque sencillamente creo yo, como lo están exponiendo en el marco normativo, que sería una declaración de renta simple, simplificada, básica, ¿sí? Sin tanta arandela. La veo así, por eso me parece positivo en ese sentido. Lo que no me gustaría es que le den esas facultades al DNP cuando la DIAN sabe hacerlo. La DIAN le puede ayudar al ciudadano de bajos ingresos a declaración universal. Creo que el competente aquí es la DIAN. Obviamente hay que decirlo, y yo felicito al Departamento Nacional de Planeación porque han discutido estos artículos en todas las regiones. Incluso yo ya lo sabía antes porque escuchaba a los medios, escuchaba al director de la DIAN socializándolo. O sea, sí ha habido socialización, no podemos negar eso, y hay que felicitar esa socialización. Entonces, en aras de la discusión, creo que no debería ser el DNP, sino la DIAN la que administre esta declaración o registro universal de ingresos. Que sea como una especie de factura, como el impuesto predial, que le llega a uno a la casa y listo, y que sea muy fácil. Ahora, doctor Junco, usted ha visto dentro de todo este articulado, la verdad no hemos tenido tiempo de leerlo, es un documento bastante grande, poco a poco lo vamos desgranando, pero ¿ha visto si en este plan de desarrollo se están creando nuevos impuestos? Sí se están creando nuevos impuestos, tanto nacionales o tributos, tanto nacionales como territoriales. Y me gustaría empezar por los territoriales, porque yo creo que el bolsillo de la gente no aguanta para tanto. Le dan las facultades a los entes territoriales de crear una sobretasa de predial. Entonces, Víctor, hoy en día con la inflación que tenemos, que hoy en día nuestros ciudadanos tengan que pagar adicionalmente el predial, una sobretasa de predial, pues me parece que es algo fuerte para el bolsillo de las familias y de las personas que hoy en día pues están viviendo un mal momento. También crean una nueva plusvalía, un nuevo impuesto de plusvalía, muy coordinado con la Contribución Nacional de Valorización, que ya existía, incluso en el gobierno del presidente Santos se había creado, pero esta Contribución Nacional de Valorización que está ligada con la plusvalía se puede pagar antes del proyecto. Entonces, imagínese usted pagar antes de un proyecto cuando las valorizaciones que vemos, por ejemplo, en Bogotá, no se han desarrollado. Entonces, también creo que es un efecto negativo para el bolsillo de los colombianos, y creo que no es el momento. Y pues hay una gran cantidad de nuevas tasas para seguir creando estructuras financieras más fuertes de organismos estatales. Muchos lo llaman burocracia, yo lo llamo más bien fortalecimiento de entidades que obviamente también afectan al bolsillo de los ciudadanos. También se crea un impuesto de streaming o de pay-per-view a todas estas plataformas, cuando ya en la reforma pasada se había creado un impuesto a este tipo de plataformas. Entonces, lo que uno puede ir concluyendo es que esto es unas normas dentro de un plan de desarrollo que tienen cambios tributarios significativos. No podría uno calificarlo de reforma tributaria, salvo el tema del registro universal de ingresos, pero sí hay cambios significativos. Lo bueno acá es que la discusión se va a llevar a cabo en las comisiones terceras y cuartas que conocieron la reforma tributaria pasada y tienen pues muy en la mente y de manera fresca lo que vivieron en esas discusiones. Una última pregunta, doctor Junco, y agradeciendo su explicación. Estas normas que van en el Plan Nacional de Desarrollo y que no van o que deberían ir, según lo que dice usted, en una reforma tributaria, ¿podrían ser susceptibles a demandas por inconstitucionalidad? Por unidad de materia podría ser. Yo no me preocuparía tanto por la inconstitucionalidad. Yo creo que más hay que preocuparse para que la discusión se dé en el seno del Congreso. Nuestros congresistas tienen toda la potestad para revisar y discutir, y por obvias razones, con un equipo técnico que tiene el DNP, que me parece que ha sido muy juicioso, poder llevar a cabo esas discusiones con sustentos jurídicos y técnicos. Creo que algunos, usted sabe que en este país demandan todo, pero creo que los impuestos territoriales y de estos nuevos impuestos nacionales sí estarían rayando en el límite de lo que es inconstitucional frente a la unidad de materia. Doctor Junco, muchas gracias, que esté muy bien, una feliz noche.
Bueno, Víctor, muchas gracias. Observaciones tributarias a este Plan Nacional de Desarrollo. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere qué tantas inversiones planean hacer las compañías petroleras durante este año en Colombia. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos, un cambio sustancial que introdujo en el país o se introdujo desde el año 2011 por la Comisión Reguladora de Comunicaciones fue el de la llamada portabilidad numérica móvil. Hoy es un derecho que ejercen fácilmente millones de usuarios de la telefonía de este servicio. Para hablar de este tema, de sus resultados, del balance hasta hoy, quiero saludar a esta hora de la noche al doctor Nicolás Silva, experto comisionado de la Comisión Reguladora de Comunicaciones. Doctor Silva, buenas noches, me alegra mucho saludarlo. ¿Cómo está? Víctor, buenas noches. Un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia. Yo sé que ya existe desde hace mucho tiempo, que lo informamos muchísimamente, pero hay gente que todavía desconoce este concepto. ¿Por qué no empezamos por explicar qué es eso de la portabilidad numérica? Claro que sí, Víctor. La portabilidad numérica es la opción que tiene cualquier usuario de los servicios de telefonía móvil en el país de cambiar de operador sin perder el número que tiene. No importa cuál sea el operador que tenga en este momento, el usuario desde el año 2011, gracias a las acciones que se tomaron por parte de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, tiene la posibilidad de conservar su número y pasarse a otro operador si le ofrece unas mejores condiciones. En esa medida, lo que se espera es que existan ofertas que hagan que unos operadores traigan usuarios de otros y de esa manera se dinamizan los mercados. ¿Y me paso sin perder el número telefónico? Sí, el número telefónico se mantiene. Normalmente muchas personas, pequeños empresarios, tienen sus contactos y esos contactos tienen su número. Entonces, con la portabilidad numérica, no importa en qué operador esté usted, siempre va a conservar el número y va a tener la posibilidad de que lo sigan contactando sin inconveniente. Claro, es que ese tema es clave porque hay gente que tiene, como el de la cédula, toda la vida, el número del celular. Ahora, doctor Silva, mire esta cifra. El año pasado se registraron 7,96 millones de traslados. ¿Eso qué significa y esa cifra qué tan grande es? Nosotros vemos con mucha satisfacción que el número de deportaciones en el país haya llegado a una cifra de 8 millones. Y esto es muy relevante porque si lo comparamos con los años anteriores, hasta el 2020 estábamos hablando de un volumen aproximado de 4 millones al año. Es decir, en 2 años casi que duplicamos el número de deportaciones. En 2021 se alcanzaron 7 millones y ahora estamos casi en 8. Esto nos muestra a nosotros que hay una gran oferta y hay una gran variedad de planes que están mostrando los operadores a sus usuarios y también que los usuarios se están preocupando más por conocer qué alternativas hay en el mercado para efectos de poder ajustarlo a los respectivos presupuestos, desde los planes más económicos, por supuesto, hasta los que tienen mayores capacidades y, por supuesto, pues son más costosos. Pero esta es la única razón por la que la gente se cambia, porque de pronto ve una mejor alternativa. Aparentemente esta medida busca es incentivar la competencia en beneficio del consumidor, ¿no? Pero hay gente, no sé, que se traslade por otras razones. Hay distintas razones. Una de ellas, en efecto, pues, obedece a las tarifas y a lo que observamos nosotros en cuanto a las ofertas, como lo mencioné. Hay otras, por ejemplo, hay personas que se cambian de ciudad o cambian de trabajo y encuentran que ciertos operadores tienen una mejor cobertura en los sitios por donde se están desplazando. Y eso es algo que también puede llevar a que un usuario pueda cambiar o tomar la decisión de hacerlo. Es básicamente lo que nosotros encontramos y es lo que también le estamos dando como flexibilidad a los usuarios. ¿Yo me puedo cambiar de la noche a la mañana sin mayor problema o tengo que cumplir requisitos, tengo que, no sé, cumplir con esas cláusulas de permanencia que en algún momento existieron, no sé si existan todavía, o tengo que esperar yo no sé a qué cosa, a que llueva, a que la inflación esté en tal dato, no sé, ¿es fácil o es muy complicado? El proceso de deportación es muy simple, Víctor, y eso es muy importante que los usuarios lo tengan en cuenta. Cuando inició la portabilidad numérica hacia el año 2011, se hablaba de un tiempo de portación de 5 días, es decir, desde que yo hacía la solicitud y se hacía la respectiva validación, para que yo me cambiara de operador me demoraba 5 días. Posteriormente, ese tiempo se redujo a 3 días y una de las decisiones más recientes que tomó la Comisión hace un par de años aproximadamente permite que ese cambio se pueda hacer de un día para otro. Y eso, por supuesto, pues facilita que sean los usuarios quienes un día estén con un operador y al día siguiente pues ya puedan estar con el nuevo plan del nuevo operador. Respecto de las cláusulas, eso era una figura que existía también de tiempo atrás. Nosotros como regulador también ya
hemos tomado medidas con miras a que esas cláusulas no se puedan aplicar y eso, pues, por supuesto, permite que los usuarios puedan ir de un operador a otro sin mayor inconveniente. Si compré el celular a crédito en un operador y me quiero cambiar, ¿me dejan o cómo es ahí la cláusula de permanencia, si se puede llamar de alguna forma? Claro que sí. Lo importante a determinar en ese caso es que estamos separando en la regulación las dos transacciones. Es decir, por un lado está la compra del equipo y si ya existe una obligación del usuario de pagarle al operador que se lo compró por cuotas, ese es un asunto que va por un lado y es una obligación que el usuario pues adquiere con aquella empresa que le vendió el celular. Sin embargo, el plan es algo que va aparte y por esa razón, así yo tenga, digamos, un contrato para tener que pagar y debo cumplir con esa obligación, el equipo que compré, el celular, eso no me limita para que yo pueda encontrar la posibilidad de cambiarme a otro operador manteniendo el mismo equipo y seguir avanzando en el uso de la red del nuevo operador. Es decir, yo puedo tener la posibilidad de mantener la obligación, el crédito o lo que me dio el operador original, pero puedo seguir operando en la red del otro o de la otra empresa que me dio la posibilidad de hacerlo. Esto todo, por supuesto, pues lo que busca es flexibilizar las posibilidades que tienen los usuarios. No, eso es muy fácil entonces hoy en día. Ahora, ¿tiene algún costo? ¿Me cobran alguna penalidad? Porque de pronto, no sé, me pasé hace una semana, me aburrí, me quiero volver a cambiar. ¿O eso es gratuito para el usuario, para el consumidor? Normalmente ese costo lo asumen los operadores y eso es muy importante también porque son ellos quienes están interesados en captar sus usuarios. Entonces, desde la perspectiva de quien hace la solicitud, es algo que se vuelve transparente porque normalmente es el operador quien asume ese costo y pues para el usuario en términos generales no tiene, digamos, mayor impacto. Es lo que pues, nosotros vemos. En algunos casos pueden cobrar la SIM card o algo porque pues hay que cambiarla, pero el costo de la transacción en sí misma es algo que usualmente asumen los operadores y para el usuario es gratuito. Ahora, aquí tenemos los nombres de algunos de los operadores más importantes, claro, Tigo, Movistar, WOM, creo que son todos, por ahí hay otros operadores más pequeños. ¿Usted tiene de pronto desde la comisión datos de cuál de estos es el que más recibe traslados y cuál de estos son los que más están abandonando los usuarios? Y nosotros publicamos trimestralmente un boletín en el que hacemos precisamente un balance de cómo es la dinámica de portaciones entre un operador y otro. A manera de ejemplo, lo que nosotros vimos en el último reporte que hicimos del cuarto trimestre del año anterior es que los operadores que tienen, digamos, más donaciones, es decir, los que entregan más números a otros operadores son, por ejemplo, Claro, Tigo y Movistar, y es, digamos, como natural. Asimismo, lo que nosotros vemos es que quien más recibe operaciones también es Claro, por ejemplo, estamos hablando de 646.000 transacciones, Tigo recibió 490.000 y Movistar 471.000, mientras que WOM, por ejemplo, recibió 356.000. Entonces, es algo que nosotros vemos muy variable. Cada trimestre encontramos que hay operadores que entregan más números, pero también hay otros que reciben más. Y pues eso lo que nos muestra es que en efecto los usuarios están dando como uso a esa posibilidad de cambiarse de operador y es algo que pues desde la regulación lo vemos como algo positivo. Pues nunca es tarde para recordar que existe este tema de la portabilidad numérica. Doctor Silva, muchas gracias por ayudarnos a entender este tema para los que no lo sabían y también por comentarnos todas estas cifras, todo este balance del año pasado. Una feliz noche. A ustedes, Víctor, solamente una anotación final. Hay un portal que nosotros como comisión hemos desarrollado que se llama el comparador de planes de la CRC. Allí los usuarios pueden encontrar todos los planes de telefonía fija, móvil, internet y es algo que les resulta muy útil para estos efectos. Gracias. ¿Cómo es el link? Me interesa. Es comparador.crcom.gov.co. Es el sitio en el que los usuarios desde su aparato móvil o desde su computador o tableta pueden hacer la consulta y allí pueden encontrar los distintos planes que tienen los operadores. Esto es algo que pues nosotros desarrollamos desde ya hace unos meses atrás y que por supuesto pues facilita mucho la búsqueda de acuerdo con el presupuesto, con la cobertura y con otras cosas que los usuarios tienen en cuenta. Bueno, muy interesante esta herramienta, la estaremos consultando. Feliz noche, doctor Silva.
A ustedes, muchas gracias, un saludo. Hablando sobre la portabilidad numérica, hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuáles son las compañías más admiradas en este momento. Ya volvemos. Regresamos, volvemos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. No es buena, 370 millones de dólares y corresponde a la menor inversión que harán las compañías petroleras privadas que operan en Colombia durante este año 2023 en proyectos de exploración. Según Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, significaría una reducción del 33% frente a las inversiones en exploración del año pasado. Durante el 2022, esas inversiones, sumando exploración y explotación, llegaron a 4.880 millones de dólares, con un aumento de 55% frente al 2021. Las razones de que este año se planeen menos inversiones tienen que ver con la reforma tributaria y con la incertidumbre por las políticas energéticas anunciadas por este gobierno. Es lo que dice la ACP. Y cada colombiano o cada año más colombianos han tomado la decisión de contratar algún tipo de seguro, por ejemplo, seguros de vida, de salud, de incendios o terremotos. David Colmenares, presidente de la Junta Directiva de Fasecolta, nos cuenta algunas cifras del balance del año anterior. Durante el 2022, la industria aseguradora colombiana atendió reclamos por incendios, ola invernal, accidentes de tránsito, salud, riesgos laborales, mesadas pensionales, entre muchos otros, por 22.8 billones de pesos, un 14% más que en el 2021. Esto evidentemente nos muestra que después de la pandemia más personas perciben los beneficios de los seguros y acuden a adquirir este tipo de productos para proteger su vida, salud y patrimonio. La industria aseguradora colombiana no fue ajena a la crisis económica mundial, la guerra de Ucrania o el desabastecimiento, la inflación y la devaluación. No obstante, el sector mantiene su solidez, garantizando cada vez más las obligaciones que asume para proteger a todos los habitantes de nuestro país. Y una pregunta que muchos colombianos se vienen haciendo desde el año pasado es ¿por qué siguen subiendo las tarifas de la electricidad si los embalses para producir energía están prácticamente llenos? Inclusive es una pregunta que se hace el propio presidente de la República. En teoría, esto debería motivar o impulsar a la baja las tarifas. Pues Acolgen, el gremio de las generadoras de energía, realizó este corto video para dar una respuesta a esta inquietud. ¿Por qué si los embalses están llenos, el precio de la energía sube? Y la mejor manera de entenderlo es pensar en la papa. Pensemos en la papa que se cosecha en algún punto de Cundinamarca y se transporta por las carreteras del país, se entrega a los municipios y se vende en una plaza de mercado. Lo mismo sucede con la energía, se genera en algún punto y debe distribuirse por toda Colombia. Así que hay que pensar en toda la cadena productiva que hay detrás. Esa es la generación de energía. La energía tiene dos maneras de transarse, en el corto y en el largo plazo. La energía que consumimos hoy en su mayoría se compró hace 1, 2 o 3 años e incluso podría comprarse hasta por 15 años. Y eso tiene una lógica, ya que las empresas que compran energía saben que el consumo de un municipio cualquiera es de 105, 110 o 115 gigavatios por hora. Así que tiene mucho sentido que compren 100 gigavatios en el largo plazo y lo faltante, es decir, los 5, 10 o 15 gigavatios, los compren en el corto plazo. Eso permite que haya un precio base para periodos largos de tiempo y que la energía faltante, que puede tener mayor volatilidad por condiciones climáticas, se compre en el corto plazo. Esa energía de corto plazo es la que conocemos como la energía de bolsa y de ahí sale un valor que todos los días cambia, a veces muy caro, a veces más bajo, el famoso precio de bolsa. Lo cierto es que la energía que sale de esa bolsa es proporcionalmente menor a la que consumimos, así que ese riesgo de volatilidad en el precio lo ha cubierto nuestro mercado para que los usuarios no se vean afectados cuando hay precios altos. Es importante recordar que ese componente de generación representa solamente el 35% de todo el costo de prestación del servicio y la energía de bolsa es solo cerca del 20% de ese componente de generación. Así que la volatilidad del precio de bolsa es apenas un 7% del costo total, el cual, gracias a nuestro diseño de mercado, está mitigado para que ningún colombiano se vea afectado.
Interesantes estas cifras. Antes de despedirnos, los dejo con este dato. Según el portal World Index, las siguientes son las compañías más admiradas durante este comienzo del año 2023. Apple, Amazon, Microsoft, Berkshire Hathaway, JP Morgan Chase y Walt Disney. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.